Bueno, yo soy Karina, soy licenciada en psicopedagogía, me fui especializando en discapacidad e inclusión y bueno, también he ido haciendo formación en Montessori y en pedagogías activas como para ir enriqueciendo lo que te brindan de base en la profesión como psicopedagoga. De ahí es que fui diseñando materiales adaptados al trabajo con niños que presentan dificultades por acceder a la lectura o al cálculo o a algún contenido por los métodos que tradicionalmente utilizamos en la escuela. ¿Qué te llevó, Cari, a especializarte en la enseñanza de los niños autistas y con problemas de aprendizaje? Un poco por casualidad, porque en realidad cuando yo me recibo de psicopedagoga había mucha demanda en inclusión y mi primer caso fue un niño con autismo y un autismo, dentro del autismo nosotros vamos a encontrar una variedad inmensa, como en cualquier chico, digamos que hay una variedad inmensa. El que a mí mi primer caso era, digamos, entre los que tienen más dificultades para adaptarse al entorno escolar, porque en el autismo vos encontrás niños que se adaptan, que son de alto rendimiento, que no tienen tantas dificultades para aprender. Y este niño, si bien no tenía dificultades para aprender porque él sabía muchísimo de insectos, era su tema, estos en autismo se llaman intereses restringidos. Es como que profundizan mucho en un tema y como que cuesta sacarlos de ese tema, ¿sí? Y a él le gustaban mucho los insectos. Pero no quería saber más nada con otra cosa que no fueran insectos. Así que el colegio no le gustaba, estar con los chicos no le gustaba, esperar hasta el recreo no le gustaba, y eso eran crisis, tirar mochila, golpear, querer escaparse. Y entonces el desafío era poder brindarle algo que para él fuera significativo y alfabetizarlo, digamos. Entonces se fue trabajando primero todo lo que es la adaptación del espacio de trabajo, digamos. Cuando vos tenés un chico que no puede ni siquiera regular su conducta, lo primero que tenés que hacer es ver cómo vas a hacer para enmarcar un entorno de trabajo que en otros niños a lo mejor está dado, vos lo llamás y viene y se siente y participa y se interesan y son curiosos. Y en el autismo, como está afectado la socialización, no sirve eso de que vos lo llames, porque a él no le interesa tanto estar con vos, prefiere estar en su propio mundo, con sus propias cosas, ¿sí? Entonces, lo primero fue empezar a entablar un vínculo, ver qué le podía gustar, para que él se sintiera cómodo conmigo y yo tuviera algo para negociar. Entonces, encontré el dibujo, a él le gustaba dibujar, entonces yo le llevaba hojas y a medida que él iba cumpliendo con ciertas actividades, él iba dando más hojas. Entonces, hacemos 2 o 3 tarjetas y después te doy una hoja. Hacemos esta actividad y tenés otra hoja. Entonces era como darle pequeños espacios en donde él volvía a su mundo y un ratito que se conectara conmigo. Y los días que yo no iba a la escuela, porque en inclusión vas 2 veces por semana, lo que se le armó fue un armario en donde tenía materiales que a él le gustaba, como por ejemplo todo de insectos, ¿no es cierto? Y ahí tenía cosas que a él le gustaban, masa, colores, hojas. Entonces, como la señora no podía estar haciendo esa interacción uno a uno que yo hacía, cuando él terminaba una actividad, por ejemplo, bueno, tenés que escribir el título. Bien, él terminaba el título, iba y le mostraba a la docente, y la docente le autorizara que fuera un ratito a buscar una hoja, un cuentito, y así estiraba hasta llegar al recreo. Y así se fue trabajando para que él lograra cada vez más tiempo encontrarse en ese ámbito que para él era totalmente extraño y que él no quería estar. ¿Cuánto tiempo le tomó aprender a leer? Todo primer grado pasó él sin aprender a leer porque yo intenté todo lo que es método silábico, alfabético, todo lo que nos habían dado y todo lo que me dio mi supervisora, yo lo intenté y, Sí. y él no avanzaba, digamos. Él aprendía algo hoy y cuando yo lo quería retomar en la clase siguiente de acá 2 días, él se había olvidado. Parecía que lo entendía, pero es como que no lo podía retener el tiempo suficiente para que pudiéramos progresar. Entonces, bueno, fue el desafío de empezar a buscar y a repensar y a cuestionar un poco la formación, digamos, de decir, bueno, muchas de las cosas que nos dicen cuando nos forman están erradas y bueno, y había que empezar a desarmar eso. Lo que yo me di cuenta es que tenía que ser algo que a él le gustara, entonces armé tarjetas con los personajes de Sonic. A él en ese momento, yo en segundo grado, que es cuando ya, digamos, de todo primer grado pasó sin alfabetizarse y probando y prueba y error y tratando de armar el vínculo y tratando de armar un entorno de trabajo donde él pudiera
reconocerme como figura de enseñante, digamos, como maestra, digamos, ¿sí? Porque uno hace una oferta simbólica, dice uno, ¿no? Es como que uno oferta algo, vos le mostrás algo al niño. Y en definitiva es el niño el que decide si te va a abrir la puerta para que vos le enseñes o no. Enseñar no es un acto de imposición, yo quiero que aprendas esto y quiero que lo aprendas de esta manera, sino que es, yo te ofrezco esto, ¿sí? Y si no te gusta esto, bueno, te ofrezco esto. Y te voy ofreciendo hasta que te engancho en algo, digamos, y por ahí voy encontrando el camino, digamos, porque en estos niños hay que ir trabajando mucho desde la individualidad. ¿Qué técnicas y métodos utilizaste? Primero, el tema de empezar a armar tarjetas para ir por lo global. Yo ya había, como te digo, todo primer grado, ya había descartado que por métodos analíticos no íbamos a ir. A él no le interesaba y no retenía. Entonces, como a él le gustaban mucho los insectos y yo veía que todo lo que él estaba aprendiendo era a partir de videos y de tarjetas y de cuentos y se apoyaba mucho en la imagen, dije, bueno, vamos por la imagen. Además que nuestro pensamiento inicia en imágenes. O sea, cuando yo te digo, por ejemplo, pensá en un mono, vos inmediatamente en tu cabeza vas a traer la imagen. En el cerebro nuestro lo que hay son imágenes que después se asocian a otras cosas, ¿sí? Como a palabras. Pero yo, por ejemplo, puedo reconocer un pato por el sonido que hace, ¿sí? Y me viene a la cabeza un pato. En mi cabeza se han ido creando conexiones neuronales, identifican las cosas que están afuera con algo que yo ya tengo adentro. Entonces, la imagen es la base, por eso es la imagen la puerta de entrada. Utilizaste el método global con otros métodos. Empecé con método global, digamos, los personajes de Sonic, que es lo que a él le gustaba, y tarjetas bien grandes, porque también es como que a nivel de espacio, digamos, como que se desorganizaba, tarjetas bastante grandes, y después una vez que él ya las sabía, hacía el emparejamiento correcto, no las tengo, pero por ejemplo era algo así, digamos, de este tamaño. ¿Sí? Eran bien grandecitas para que él pudiera diferenciar los símbolos. Mientras más chiquita sea la letra, es como que a él se le dificulta más analizar, ¿sí? Porque quedan como más mezclados. Pero en vez de ser con este tipo, así por ejemplo de mano, era de los personajes de Sonic. Como él ya sabía, vos te garantizas que tiene un dato en el cerebro sobre el cual vos estás reestructurando. No necesitas que incorpore, sino que ese dato lo tomas para reconstruirlo hacia la lectoescritura, ¿sí? Entonces es muy importante también conocer el vocabulario del niño, como el método Roman, que se basa ya en el vocabulario del niño, sí, porque vos ya tenés algo en el cerebro, es mucho más fácil trabajar sobre algo que ya está en el cerebro, como la imagen o palabras que el niño conoce, que querer incluir un montón de vocabulario que el niño no lo tiene. Entonces el método Doman también podría ser útil en este caso, en estos casos. También hay que probar si el niño se vincula bien sin la imagen. El problema del Doman para mí era, no tiene imagen. Palabras, requiere que el niño se centre en un cartel que vos le vas pasando y que él no se centraba si no le llamaba la imagen, digamos. ¿Alguna tecnología o aplicaciones utilizaste? No, yo generalmente no suelo utilizar porque en realidad ellos ya están vinculados a la tecnología y llevarle un celular era que él se quisiera meter a otro lado, digamos, tablet o lo que sea, él quería meterse a otro lado y además hacía que se creara una diferencia muy grande con los estudiantes. Cuando vos haces inclusión, necesitas algo que la seño pueda sostener los días que vos no vas. Cuando yo no voy, ella tiene que tener algo que pueda trabajar, si no el trabajo mío ella no lo puede continuar y se pierde porque vos necesitas que ese cerebro sigue ejercitando. Entonces, bueno, se le dejaban las tarjetas y actividades que estaban vinculadas a esas tarjetas que la hacía, que al principio eran unir, para hacer global, vos haces uniones de imágenes con palabras, y después cuando las tarjetitas las empezamos a recortar en sílabas, ¿sí? Porque al mismo cartel, que una vez que ya se lo sabe, lo recortas en sílabas, él empezaba a hacer completamientos de sílabas, hasta que llega después, le reemplazas esas sílabas por un abecedario móvil, y ya arma la palabra en el orden que tiene que ir cada letra, y la copia en el cuaderno. Y así se va progresando lentamente y agregando palabra a palabra al ritmo que el niño pueda ir incorporando. Claro, en este caso entonces vos ayudás, le das herramientas a la maestra o a los padres para que ellos continúen el aprendizaje en su casa o en el aula. Sí. ¿Cuáles son los mayores desafíos que, enfrentaste? Ya me comentaste que no le gustaba, tenías que buscar eso que le interesaba. El vínculo, digamos, armar un vínculo porque él no estaba interesado en tener un vínculo conmigo. Al principio él ni siquiera me dejaba acercarse. O sea, él había marcado un perímetro, digamos, y me dejaba acercarme, ponerle a 3 bancos de él. Y lentamente, o sea, yo ganándome en los recreos, jugando con él, que él estaba muy solo, buscándole la vuelta, digamos, vos tenés que ir venciendo, digamos, ese límite hasta que, bueno, él se sentaba en mi falda, digamos. Después me tomó como si fuera una segunda mamá. Vamos con los consejos para los padres que nos están escuchando, educadores, que quieren ayudar a los niños. ¿Cómo podrían ellos ir armando sus tarjetas, cómo fuiste haciéndolo, o cómo pueden encontrar material? Bueno, las sugerencias que habíamos dado, siempre tratar de, si el niño se formó viendo mucha tele,
tiene muchas imágenes y tiene mucha capacidad para leer el entorno visual, ¿sí? Entonces, si vos le armas una actividad, por ejemplo, y dice unir, hacerle el dibujito del que va a unir, ¿entendés? Hay imágenes que vos le pones, que ya le marcan qué actividad tiene que hacer, si unir, si pegar, hay una plasticola, una tijerita. Entonces el niño gana un poco de autonomía, sobre todo cuando tiene que estar solamente con la maestra, a enseñarle a leer consignas de manera oral, porque la primera lectura que nosotros hacemos es visual, ¿sí? Yo leo una imagen y digo, el pato está nadando, ¿sí? Porque es lo que veo, digamos, o sea que hay una lectura visual. Después eso se pasa a palabras y después esas palabras se van analizando en qué componentes tienen, digamos, ¿sí? A medida que nosotros vamos incorporando y conociendo todos los signos, digamos, que tiene el alfabeto. Entonces hay que ir haciendo ese proceso de que al principio sean poquitas palabras. Yo no recomiendo más de 4 para arrancar, que al principio sean también actividades de unir o de discriminar dentro de una sopa de letras o de recortarlas y pegar. Por ejemplo, si yo tengo estas tarjetitas, en vez de hacerla manual, yo le hago una actividad que se llama álbum de figuritas y están las palabras y están las figuritas, digamos, y entonces yo pego en mi álbum de figuritas las imágenes, se las pego arriba de las palabras, ¿sí? Están buenísimos. Una ruleta en donde vos le pones las distintas imágenes y las palabras él las tiene en la mano y le hace girar la ruleta, ¿no es cierto? Y una vez que paró la ruleta, paró en una imagen y él tiene que buscar la palabra para esa imagen. Tratar de que sea lúdico para que él se enganche con la actividad en un primer momento. Después uno va complejizando y le va quitando cada vez que sea menos lúdico y sea mucho más estructurado para que él vaya adaptándose lentamente. Porque lo que más cuesta es eso, digamos, que él vaya adaptando las reglas del entorno. ¿Es lo mismo ir haciendo la lectura con la escritura o vamos trabajando solamente la lectura? Yo te digo cómo lo hago yo, digamos, después cada cual dirá lo que les resulte más cómodo. Yo trabajo más desde la lectura hacia la escritura y en las etapas donde estoy incorporando vocabulario, digamos que es una etapa que incorporo muchas palabras de 4 letras, no escribo, hago solamente emparejamiento por distintas razones. Primero porque necesito desarrollar la memoria y la atención. A mayor cantidad de tarjetas se desarrolla mayor cantidad de memoria y mayor cantidad de atención, porque cada vez que yo tengo que buscar, yo tengo las imágenes acá, ¿no es cierto? Y tengo un cartelito que tengo que ubicar. Cada vez que quiero ubicar un cartelito tengo que hacer un barrido para saber en dónde está la tarjeta que yo estoy buscando, cuál es la imagen, ¿sí? Y en eso se va desgastando la atención. Entonces, el tiempo que a mí me lleve a hacer eso, me va a ir fatigando. Y hay chicos que se fatigan a los 15 minutos, hay chicos que se fatigan a los 20 o a los 30. Entonces, nosotros tenemos que ir estirando el tiempo de atención y la cantidad de memoria a medida que vamos incorporando datos y que vamos sumando tarjetas. Entonces, como que se preparamos el cerebro para después ir al cuaderno, que es algo más abierto, ¿sí? De todas formas, cuando yo trabajo con las tarjetas, nosotros trabajamos con un pañito que tiene que ser clarito y que ese representa lo que va a ser después la hoja, cosa que el niño no se salga y haga por cualquier lado, digamos que siempre hay un límite, él puede trabajar dentro de ese paño. Y ya trabajo, digamos, la estructura base que vamos a utilizar en la escritura, que es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces yo voy organizando las tarjetas en línea y conservando el espacio para que cuando él pase al cuaderno no se desorganice, visualmente su cerebro tenga la estructura. Eso se descubrió porque las personas que somos lectoras, cuando vamos a la góndola hacemos un barrido, igual que hacemos con la lectura, con el libro de texto, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y eso se utiliza, digamos, para poner los productos más cerca de donde nosotros vamos a empezar a hacer los barridos, ¿sí? Eso se sabe por el marketing. Entonces, nosotros ya podemos ir estructurando el cerebro, porque el cerebro es un órgano muy plástico y se va adaptando. Y cuando vos pasas a la escritura, también tenés otros componentes donde el niño tiene que prestar atención a la secuencia del trazo, ¿sí? Yo, por ejemplo, para hacer una A, tengo que saber que hay un palito para arriba, un palito para abajo, y hay algo en el medio. Y yo quiero estoy incorporando los sonidos, la A, por ejemplo, ¿sí? Y estoy incorporando referentes con la A. Si a eso le sumo también todo lo que es el trazo de la A, son muchos datos para un chico que tiene muy poquitos recursos cognitivos. Yo siempre les digo, es como un bebé. Si usted a un bebé no le van a dar carne, porque todavía no tiene dientes, entonces él no puede procesar eso que ustedes le están dando. Hay que darle lo más básico posible, en este caso es el emparejamiento. Después ese emparejamiento, esas mismas palabras que trabajamos en emparejamiento son las que se componen en sílaba, no agregamos más datos, y esas mismas palabras son las que vamos a escribir.
¿sí? Que vamos a ir aprendiendo cómo es el trazo de cada una de esas letras, ¿sí? Vamos como muy de a poquito incorporando información para que sea un aprendizaje lo que nosotros llamamos significativo, no sea de memoria y no sea forzado, digamos, sea algo que lentamente él va haciendo y a medida que él va viendo que va logrando cosas, se va motivando y esto va produciendo cambios en su cerebro, digamos, porque va incorporando información y porque va aceptando reglas, va teniendo también impacto en su conducta. Si vamos yo te muestro un poco el manual mío. Yo tengo una etapa de 3 letras en el manual, pero solamente las trabajo con chicos que no conozcan ninguna vocal o que tengan muy escaso vocabulario, porque el repertorio es muy cortito. Nosotros tenemos 6 palabras que empiezan con vocales y 6 que empiezan con consonantes, y es muy cortito, se nos va a acabar ahí nomás. Es simplemente cuando el chico está muy desestructurado y nosotros más o menos necesitamos estructurar, digamos, el espacio, tiempo de trabajo, empezar a estimular esa memoria, y solamente para eso se usan las 3 letras. Si no, yo utilizo 4 letras por una razón fundamental. Dentro de las 4 letras, ¿sí? Nosotros podemos trabajar con palabras que al principio las vamos a diferenciar por primera letra. Por ejemplo, yo le voy a poner una de mano, pato, y otra con S, por ejemplo, sapo, y otra dado, ¿sí? Ahí la forma que él tiene de diferenciarlas, y eso es una hipótesis global, es por primera letra. Entonces, cuando él esté diferenciando por primera letra, ya está diferenciando las consonantes y ya las está aprendiendo, ligadas a un referente que es la imagen, digamos. No es que nosotros hacemos conciencias fonológicas sobre eso. Nosotros lo único que queremos es que eso se incorpore en su cerebro. Después vamos a ir trabajando sobre el análisis de los sonidos, pero más adelante. Por ahora nosotros lo único que queremos es que esos datos, esa palabra entera, se incorpore. Luego pasamos a una siguiente etapa en donde nosotros empezamos a ponerle palabras que empiezan con la misma consonante, pero que terminan diferente. Por ejemplo, si yo tenía mano, le puedo poner mesa, ¿sí? Porque mano y mesa no se van a poder diferenciar por primera letra y él tiene que ir a la última letra, que sería la vocal. Acá empezamos a afianzar los vocales, ¿sí? Por eso que no necesitamos la etapa de 3 letras, porque en las 4 letras, letra final es vocal. Entonces, si él se equivoca, nosotros le marcamos, sí, hiciste bien, porque mano y mesa empiezan con la M, pero fíjate que mesa termina con A, y ahí sí empezamos a trabajar con ciencia fonológica. Mesa termina con A y mano termina con O. Si el niño tuviera mucha dificultad para recordar esos sonidos, nosotros se los asociamos. La O es como una pelotita, mira que la boca se te hace redondita. La A es como una casita, y entonces la vamos asociando a algo que él ya conozca, algún objeto concreto, porque las letras no existen en la vida real y por eso les cuesta mucho incorporarlas. Entonces, para su cerebro es muy importante la imagen, ¿sí? También hay que tener en cuenta el cambio cultural que ellos han vivido, que, por ejemplo, yo en mi época no lo viví, digamos, surge mucho después. Bueno, el material que está mostrando Cari ahí, ¿vos los tenés para compartirlo? ¿Cómo se puede conseguir? Yo lo tengo en Pinterest subido de forma gratuita a las plantillas de las hojas, y en YouTube hay videos de cómo aplicar cada etapa. Y si no, se pueden contactar conmigo, y es de venta directa, no lo tengo subido a ninguna plataforma para vender. Que ella desarrolló el método que se llama el método global mixto. Sí, es un desarrollo propio porque no había nada. Los psicopedagogos que están buscando información también, porque salen, como decís vos, de lo que te enseñan, a la práctica necesitas otras herramientas. Sí, tristemente lo que pasa es que la escuela nunca se dedicó a enseñar este margen de población que queda afuera. Antes se los excluía, se los ponía en la escuela especial, y en la escuela especial aprendían cosas básicas. O a veces hubo una época en que hasta era una vergüenza, digamos, tener un hijo con discapacidad y quedaban escondidos en la casa y no aprendían nada, digamos. A medida que se fue hablando de inclusión, empezó a aparecer la necesidad de que haya cosas que estén adaptadas para la diversidad, porque en realidad no todos los niños ven, no todos los niños caminan, no todos los niños tienen el mismo desarrollo a los 4 años. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos al método Montessori son grupos de 3 edades los que están juntos. Por ejemplo, 6, 7 y 8 están juntos, conviven, porque se sabe que el desarrollo del niño no está ligado a una edad cronológica. Tu hijo puede tener 4 y estar funcionando como 5 o como casi 6, o puede tener 6 y está funcionando como 3 o como 4, ¿entendés? Entonces, las actividades se tienen que ir adaptando a las necesidades del niño, y no el niño a la edad que le corresponde. Vos deberías estar acá y tendrías que estar haciendo eso. No sucede así. El ser humano no es que porque cumple años logra hacer un clic, que a veces les dicen, esperen que va a hacer un clic, esperen que va a madurar. Bueno, los chicos no maduran, le digo yo, porque no son frutas, no hacen clic porque
no son máquinas, se desarrollan en función de los estímulos que le provee el medio. Entonces nosotros como papás, como terapeuta, tenemos que brindarle estímulos que ellos puedan procesar. Esto que yo decía, como el bebé, vos a un bebé no le das carne, le das papilla, bueno, a un niño que tiene dificultad para incorporar información, le tenés que dar información que esté adaptada a su capacidad de procesar, para ir generando cada vez mayor capacidad de procesamiento de información. Ese es el objetivo, que él no se quede estancado en donde está, como es el objetivo con cualquier niño, que él no quede donde está, sino que siempre sigue evolucionando. Y hay chicos que tienen muchísimo potencial y a veces en la escuela les pone un tope, porque a lo mejor están listos para mucho más y están mucho más curiosos y se tienen que quedar viendo ese contenido porque la escuela no les brinde más que eso, digamos. Entonces hay un desfasaje por abajo y hay un desfasaje para arriba hoy en día en la escuela. Lo que hace que la escuela esté como en crisis porque no sabe cómo abarcar todo ese rango y esa variedad cada vez más inmensa que hay de chicos, porque hay papás que los estimulan desde muy chiquitos. Hay muchos ya hoy en día pedagogías activas que los papás ya han incorporado a sus prácticas, como haces vos, Cari, y como harán muchas de las mamás que te siguen y que quieren incorporar las estrategias para desarrollar las competencias de sus hijos, y entonces llegan a la escuela mucho más estimulados de lo que las escuelas los espera, digamos, ¿sí? Y a veces también a esos chicos les cuesta encontrar una respuesta adaptada a sus necesidades. ¿Cómo se utiliza el método síntesis? Bueno, el método síntesis es en realidad el método global. El método global es la parte de lectoescritura. Lo que pasa es que el método síntesis es la fórmula que yo utilizo para adaptar cualquier contenido. Es una fórmula de cómo nosotros aprendemos. Está basado, digamos, en neurociencias y en cómo progresa cualquier conocimiento o cualquier desarrollo. Lo explico, si se hace muy complejo vos me frenás. Todo conocimiento empieza por algo, ¿sí? Lo vamos a representar con una... ¿sí? A ese algo. Esto podemos decir que es una neurona que se empieza a activar, pero también es el niño que en un principio está unido a la mamá y no se da cuenta de que la mamá es diferente a él. Para el niño que recién llega al mundo, la mamá es parte de él. ¿Por qué? Porque él estuvo en la panza y es el único conocimiento que tiene. Entonces, vas a ver que los chicos chiquitos lo que hacen es levantarle hasta la remera a la mamá si quieren tomar el pecho, digamos, porque ellos sienten que el pecho de la mamá es parte de ellos, ¿sí? Y ahí la mamá empieza a poner límites. Y esto se tiene que dar una asociación y una diferenciación con otra cosa para que, en el caso del niño, se arme, este es el niño y este es mamá. Este soy yo y este es mamá. Mamá no quiere lo mismo que yo no le puedo, mi cuerpo es mi cuerpo, el cuerpo de mi mamá, digamos, ¿sí? Eso hace que en el nivel neuronal se empiecen a estirar algunas conexiones de neuronas que se unen para asociar cosas y otras neuronas que van a quedar en otras redes de conocimiento aparte. Entonces, esto que es el progreso del pensamiento, porque no hay otra forma, nuestras neuronas asocian y diferencian, no tienen otra forma de incorporar información, es lo que yo uso para aplicarlo a todo lo que le tengo que enseñar a un niño. Entonces, yo siempre me baso en qué tiene él, que es por ejemplo lo que yo decía al principio. Una imagen que es diferente a la palabra, las dos significan lo mismo, pero son diferentes porque están en distintos formatos, ¿se entiende? Hay una igualdad y a la vez hay una diferencia de lo que yo le estoy presentando. Y lo mismo hacemos cuando, por ejemplo, queremos incorporar el número. Yo le presento el número 1 y después le presento el número 10. Yo no me voy por serie numérica. Le presento el número 1 y una vez que le presenté los 9 primeros dígitos, le presento todos los 10. ¿Por qué? Porque el 1 es igual al 10, pero el 10 tiene otro diferente valor posicional. Y entonces no se estancan en la serie numérica como les suele pasar a muchos chicos que se estancan a lo mejor en el 15 o por ahí a donde le da la memoria, digamos. Después que ya incorporé eso, combino. Y lo mismo estamos haciendo en el método global. Yo primero le presento una palabra que es mano, que se diferencia, por ejemplo, y se parece a pato. ¿En qué se diferencia y qué se parecen? En que las dos son palabras de 4 letras, las dos terminan con O, puedo encontrar las similitudes, las diferencias que yo quiera de acuerdo al eje de análisis que yo tome. Pero siempre voy a estar incorporando y yo siempre tengo que tener en cuenta dónde está el niño y a dónde yo lo quiero llevar. Y voy asociando y diferenciando. Cualquier cosa que yo quiera que él incorpore, siempre voy a tener que tener en cuenta dónde está él y qué quiero. Lo mismo cuando es bebé. Él está creyendo, y si él viene y me levanta la remera para tomar el pecho, él cree que yo soy parte de él. Entonces, ¿cómo hago yo para demostrarle que mi cuerpo no es parte de él? Y que no duerma conmigo, diciéndole que no, ofreciéndole un jugo, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de eso se trabaja todo. Con esa fórmula yo trabajo todo, la conducta,
Cualquier cosa que yo quiera trabajar me sirve como para cuestionar mi propio trabajo, como guía de trabajo, digamos, de decir, yo tengo una metodología que me sirve, que yo sé que y puse esto, logro esto, entonces yo tengo que incorporar esto. No me quedan más opciones, digamos. Y también me doy cuenta cuando hago las supervisiones me llegan con casos de por qué él no logra, y yo analizando qué puso, que él sabía su estudiante, puedo decirle, mira, lo que te está faltando es esto. Bueno, acá hay una mamá que pregunta cómo dejar el pañal. Hay que ver si él reconoce que tiene un cuerpo, ¿sí? Habría que ver si él reconoce primero si tiene un cuerpo, porque si él no reconoce que tiene un cuerpo, tampoco puede reconocer los síntomas los signos, digamos, cuando tenemos ganas de ir a hacer pis o no, digamos, ¿sí? Él tiene que aprender a reconocer eso. Sí se trabaja mucho con líquidos, con la conservación de líquidos, trabajamiento de líquido, que se moje, lo que es estar mojado, lo que es estar seco, que pueda hacer esa pequeña diferenciación, y lo mismo que se trabaja con cosas que lo ensucian, digamos, para defecar, digamos, para que él sepa la diferencia entre estar sucio y estar limpio. ¿De qué edad se puede aplicar el método global mixto? Preguntaba. El niño tiene que estar interesado en leer. Hay niños que a los 3 ya están interesados porque tienen hermanos que ya leen y los papás leen, y entonces como es algo que ya todos hacen en casa, está muy naturalizado, y como el ser humano lo que quiere es pertenecer, va a intentar también hacer. Yo, por ejemplo, yo tengo una hermana más grande y yo aprendí a multiplicar porque la vi a ella multiplicando, digamos. Por eso no es tanto el rango, sino para lo que el niño esté listo y dispuesto. Si el niño no está interesado, puede tener 6 y no estar interesado. Entonces no es una cuestión de edad, sino de interés del niño. Uno puede ir fomentando a partir de leerle cuentos, de ir vinculándolo con imágenes que abajo tienen un texto, o a veces cuando vamos al súper, los envases, tratar de que lea los envases, qué dirá ahí, que se pregunte, qué dirá ahí en esta botella, y ellos hacen sus hipótesis, y dice jugo de naranja, porque lo que ven es una naranja, y ahí ir reconociendo letras, sí, mira, acá está la N de naranja, sí, entonces podemos ir como en el diario, también si le armamos una rutina, ¿sí? Donde él tiene que a lo mejor le tocan tareas en la casa, ponerle que le toca, no sé, regar la planta, ¿sí? Ponerle la palabra regar en el tablero junto a la imagen, y que él vaya tildando que ya hizo esa tarea, ¿sí? Y entonces de esa forma también va trabajando en lectura global. Hay muchas formas, digamos, de estimular. Mientras nosotros más estimulemos y lo vinculemos más al contexto diario, más fácil es después. ¿Este método funciona para un niño autista no hablante? Hay que ver si él comprende algunas palabras. Que te comprenda algunas palabras, de ahí se parte para poder ir ampliando. El lenguaje expresivo se desarrolla en un área diferente del cerebro que el lenguaje comprensivo. Entonces el chico puede comprender más de lo que habla. Que él no hable no significa que no comprende. Este recurso sirve para un niño con síndrome de Down. Sí. ¿Cómo puedo ayudar a mi niña con la distracción, Lucerito? Lo que pasa es que es distracción, habría que ver qué la está distrayendo. O sea, los niños que tienen déficit de atención o que no se logran concentrar, generalmente está asociado a algo emocional. Para los adultos es fácil poner que yo estoy angustiada por algo, pero sé que tengo que ir a trabajar, dejar como mis problemas aparte y ponerme a trabajar, y después volver al problema, digamos. Cuando vuelvo a mi trabajo, a lo mejor estoy con menos energía, digamos, menos predispuesta o más olvidadiza, pero logro hacer porque mi aparato psíquico está constituido de una forma que me permite olvidarme y dejar eso al lado y seguir con mi vida. El niño no tiene esa posibilidad porque su aparato psíquico se está constituyendo, entonces él se ve invadido por sus emociones. Por eso que a los 2 años vos los vas a ver que se tiran y hacen berrinches y se enojan mucho, porque ellos todavía no logran regular sus emociones. Eso es un proceso de aprendizaje, regular sus emociones. Y cuando no han logrado ponerle palabras a las emociones, es decir, me duele la panza, estoy angustiado y estoy preocupado, y a hablarlo y tratar de buscar una solución, esa energía psíquica que está en el cerebro, digamos, pasa al cuerpo y se empiezan a mover, o no se pueden quedar quietos en lo que están haciendo. Y eso es porque los está preocupando otra cosa más que no puedan prestar atención. El cerebro siempre tiene como foco de atención lo que sea prioridad. Si yo me estoy con hambre, no voy a estar atento a estudiar, porque mi cerebro está recibiendo señales de que tengo hambre. Si yo estoy triste, no voy a estar atento en estudiar, porque mi cerebro está recibiendo la señal de que tengo que solucionar eso primero. Hay niños que tienen un vínculo muy pegado con la mamá, y cuando están en el colegio están preocupados porque la mamá se quedó solita en casa. Y bueno, y están desatentos, pero no porque ellos tengan un déficit, sino
sino porque hay una emoción que se genera por un vínculo demasiado estrecho con la mamá. Sería como muy amplio para decir que se puede hacer. Habría que descubrir la causa de qué es lo que la tiene tan desatenta. Dali dice, yo tengo una alumna que le encanta escribir, pero le cuesta la lectura, tiene 7 años. Generalmente cuando pueden escribir es porque han desarrollado bien la capacidad de análisis. O sea, yo cuando escribo voy descomponiendo la palabra letra a letra o sílaba a sílaba. Como no se trabaja mucho la hipótesis global, hay chicos que no se dan cuenta de hacer global, digamos, y entonces les falta fluidez. La lectura global es lo mejor, digamos. Darle listados de palabras, los puede ayudar que en esos listados de palabras estén marcadas con color las sílabas o familias de palabras. Entonces, como empiezan todas parecidas, empieza una parte que es más fácil y me cuesta menos leer y no tengo que hacer tanto esfuerzo de atención, y la otra parte es la que decodifico. Tratar de que lea muchas palabras sueltas, así a cantidad. Podrían utilizar el método Doman, digamos que es lectura global a cantidad, digamos, y le puede ayudar a agilizar. ¿Cómo puedo conseguir el material? Dice Jazmín. Yo estoy como psicopedagoga Cari en Pinterest. ¿Y trabajamos con pictogramas en el método global mixto? Yo no trabajo con pictogramas porque el pictograma se queda en la imagen. Por eso que yo hago el pasaje de la imagen a la palabra, de la palabra a las 2 sílabas, de las 2 sílabas a las letras, y después nosotros construimos un cuaderno, que es nuestro cuaderno de lectura, en donde vamos pegando las tarjetas que usamos, armando oraciones. Y ya ahí nos despedimos de las, ¿ves? Acá están todas pegadas y al lado armamos oraciones. Y acá ya nos queda nuestro cuaderno de lectura, vamos practicando esas oraciones, pero ya nos despedimos las imágenes y empezamos solamente a escribir palabras y dictados. Hay que crear toda la cadena en el cerebro para despedirse. Cuando vos te quedas trabajando con pictogramas, que es algo que suelen hacer mucho con autismo y cuando no tienen lenguaje, yo recomiendo que mientras que haya la posibilidad de desarrollar lenguaje, desarrollen lenguaje, y siempre que haya posibilidades de escribir, que escriban, porque son sistemas de representación mucho más complejos para comunicarse que el comunicarse a través de pictogramas. Entonces eso no solamente lo va a favorecer porque lo va a socializar más, es el lenguaje que todos compartimos, sino que le va a permitir desarrollar su cerebro. Yo no uso pictogramas, salvo que en una cosa de adaptar hacia algo muy breve, digamos, pero no es algo en que yo me vaya a quedar, digamos, porque es poco sociable. Sabe las letras y la pronunciación. Lo que él sepa las letras y que sabe la pronunciación nos indica que tiene memoria suficiente. Lo que pasa que la escritura no es una traducción del lenguaje oral, digamos. ¿Por qué? Porque hay letras que no suenan, por ejemplo la H, nosotros la escribimos lo mismo. Hay letras que suenan iguales, pero que nosotros sabemos que son diferentes, como la CE y la SE, o la ZE, que nosotros en Argentina las nombramos igual, o la Y y la L, nosotros también en Argentina es como que no hacemos la diferenciación fonética. Entonces, la escritura no es una traducción del lenguaje oral, o sea que la conciencia fonológica es una de las partes, pero no es la único que nosotros tenemos que aprender. Para aprender a leer, el niño tiene que adquirir 3 hipótesis. La global, tiene que ser capaz de leer palabras globales, si no les va a pasar como que decodifican sonidos, leen sílabas, dicen ma, pa, y vos le decís todo junto y no sabe, porque nunca se trabajó la lectura global. Hay que trabajar la lectura global, hay que trabajar las sílabas, porque nosotros para descomponer las palabras y escribirlas las descomponemos en sílabas, y para saber lo que es una sílaba yo tengo que saber qué es lo que son los sonidos, porque por ejemplo ma es diferente a pa, a sa, digamos, porque yo estoy cambiando una consonante y yo tengo que saber el valor de cada sonido. Y a partir de una vez que yo sé esas sílabas así como directas, me puedo ir a sílabas que son más grandes, pero que también empiezan a trabajar la hipótesis alfabética, porque para diferenciar mar de más, yo ahí tengo que también diferenciar el valor de ese sonido, de ese tercer sonido que estoy agregando. Sí o sí, por más que existe el método silábico, el método alfabético, el método global, para leer y escribir son necesarias las 3 hipótesis. Las hagan por la actividad que la hagan, tienen que cubrir los 3. No se trata de que los métodos compitan, sino que de cada uno saquen lo que tienen que sacar. El alfabético, el análisis de los sonidos y el valor de cada sonido. De las sílabas, la posibilidad de descomponer en partes una palabra y de ahí irte a las diferentes variedades de sílabas que hay. Y de lo global, la fluidez. Nosotros cuando leemos pantallazos, hacemos pantallazos, no nos detenemos a decodificar, porque si no sería imposible hacer una lectura de corrido fluida.
¿sí? Nosotros hacemos pantallazos. Y por eso hay algunas imágenes que a veces te saben presentar en donde se han reemplazado algunas vocales o algunas letras por números o por algunos símbolos y nosotros somos capaces de leer, porque el cerebro interpreta, no lee. Cuando nosotros leemos, está interpretando de forma global lo que ve. Yo tengo un alumno con síndrome de Down y tiene 12 años, aún no sabe leer. Le han aplicado distintos métodos y aún no sabe. Ahora hay que ver cuál es el nivel, o sea, el diagnóstico no nos da la modalidad de aprendizaje, ¿sí? Nos da unas características generales, pero no nos da la modalidad de aprendizaje. Dentro del síndrome de Down, igual que los niños con autismo, puede tener lenguaje, puede no tenerlo, puede saber adaptarse a las reglas, puede que no sepa, puede tener baja tolerancia a la frustración, puede que no logre sostener, que cuando se equivoca se enoje y no quiere seguir más, eso es la baja tolerancia a la frustración. Entonces hay que ver el caso a caso, ver en dónde está él, recuerden la fórmula, nosotros tenemos que saber dónde está él, delinear bien dónde está él para saber qué le tenemos que dar próximo. No busquen métodos según el diagnóstico, porque cuando buscan es demasiado amplio. Ustedes tienen que saber dónde está él para decir, bueno, él sabe esto, cómo yo me muevo hacia algo nuevo, recuperando lo que él tiene, pero complejizándolo un poquito en algo. Es autista no verbal. Él entiende por pictogramas y podría entender con este método. Tendría que asociarle al pictograma la palabra abajo y descomponérsela, como hacemos en estas tarjetitas, ¿sí? En vez de que use esta tarjetita, que use el pictograma, le ponga el nombre y que se las descomponga, digamos, para que él después arme la que corresponde con cada cual. Y entonces ahí ya va a estar haciendo una lectura global. Y después sigue el proceso que dijimos, a sílabas, a letras. Tengo un niño autista, pero no quiere hablar. Y hay que buscar la forma. Por ahí, si vos no le das lo que él quiere, se ve obligado a hablar. El lenguaje es una herramienta que aparece cuando yo me doy cuenta que para que yo conseguir lo que yo quiero, le tengo que decir al otro lo que quiero en palabras. Si se le da porque hace berrinches, si se le da porque el baile lo toma, si no va a funcionar el lenguaje, no va a aparecer como una herramienta, digamos. Los conocimientos nosotros los adquirimos como herramientas para desenvolvernos en el medio de una forma más eficaz. Por eso que un niño cuando ve que su hermano lee y la mamá se sienta a lo mejor a leer con él quiere leer porque quiere ese tiempo que tiene la mamá con el hermano. Va a ser una herramienta más para comunicarse con su mamá, digamos, ¿sí? Entonces los seres humanos aprendemos porque somos seres sociales, si no, no aprenderíamos nada, digamos. Yo mientras le voy preguntando a Cari si tenés algunos libros, artículos o herramientas que recomendarías a los padres o educadores. Que pueden usar. Hay métodos globales, hay varios, digamos, está el método Doman, hay uno que se llama el método de la palabra generadora, hay muchos métodos globales. Creo que tendrían que ver qué es lo que más les sirve, digamos. Pero global hay un montón, digamos, y entonces traten de tomar estrategias y ver con qué se entretiene más el niño, porque a lo mejor le gusta más en juego, a lo mejor esto de hacer cosas a lo diario, digamos, de ir al súper, de tener su rutina, le interesa más que estar sentado trabajando con las tarjetas. Entonces prueben qué es lo que más le gusta e intenten por ahí. Y una vez que ya les han agarrado la mano, va a ser mucho más fácil, pero tienen que conocer a su niño. Exacto, observarlo. Por ahí el trabajo más importante en este caso sería conocer al niño, ¿no? Sí, tener un vínculo, que él quiera estar con vos y que quiera hacer alguna actividad con vos, tiene que ser un vínculo, digamos, que donde haya digamos, que vos seas como un amigo, digamos, porque no puede ser a la fuerza, el aprendizaje tiene que ser es un proceso socializado, digamos, y yo siempre digo, alumno se constituye no porque hay un maestro, sino porque demanda del maestro algo que él quiere saber. Entonces vos le vas mostrando, mira, yo sé esto y sé hacer esto y puedo leer esto, y entonces el niño quiere lo que vos tenés, digamos. Pero primero hay que construir el vínculo y a partir del vínculo él te va a mostrar su mundo, ponele que es un mundo no verbal, o es un mundo de insectos, o es un mundo de Sonic, vos te tenés que adaptar a ese mundo, bajarte lo que más puedas para que él incorpore algo del tuyo, ¿sí? Que son las palabras escritas, en este caso, o las palabras orales. Entonces se construye mucho a través del diálogo, de ir hablando y esperando los tiempos que él tiene, digamos, para responderte. A veces cuando no tienen lenguaje es bueno darle opciones. ¿Querés jugo? ¿Querés leche? ¿O querés agua? ¿Sí? Darle las opciones para que sea más fácil para él de decir una de las palabras, ¿sí? En vez de preguntarle, hacerle preguntas abiertas. ¿Qué querés? Lo mismo hacemos con las palabras. Nosotros decimos acá dice mano, dice pato o dice sapo. ¿Qué dice? ¿Sí? Y él pone el cartelito, pero es una opción múltiple. Es la acción cognitiva más sencilla.
Mi hijo no quiere ni estar, bueno, con nadie, prefiere estar en su dormitorio, ya tiene 15 años y no habla. Muy complejo y muy individual, como para dar una... Sí, hay que conocer mucho, Sí, sí, mucho sí, de la algo. persona, ¿no? De todo, para poder hablar de ese tema específico. Sí, por ahí es verdad, a mí también me preguntan, ¿cómo enseño a leer a mi hijo? Pero yo no conozco a tu hijo y ahí podría, necesitamos más información. Tengo un pequeño autista muy hiperactivo. Hay que darle, cuando están muy inquietos, hay que darle más cosas para que puedan descargar, digamos, ¿sí? Tienen que aprender a regular toda esta energía psíquica que yo les decía, que vaya a acciones, digamos. Hay que darle trabajo con la masa, con almohadones, que golpee, que haga alguna actividad física en donde descargue. También se utiliza mucho cosas que lo regulen, digamos, por ejemplo, esas hamacas donde él queda como envuelto, abrazarlo un rato y apretarlo hasta que se calma. Hay algunas chalequitos de peso que también les ayuda a tener esa sensación de contención para que vayan delimitando su cuerpo. Puede ser por muchas cosas, digamos, puede ser emocional, puede ser porque todavía no armó el cuerpo. El cuerpo es una representación mental que nosotros nos hacemos de nosotros mismos y en el autismo puede estar constituido o no constituido y eso genera un montón de cosas porque el cuerpo está enviando información pero yo no sé de dónde viene, digamos, a nivel, sí, el cerebro está recibiendo esa información pero yo no sé de dónde viene, no sé cómo procesarla y no sé qué respuesta darle, digamos. Entonces hay que ir probando cómo se puede ir descargando esa energía. Yo en este niño, que yo les digo que trabajé, fue el dibujo. Él no se quedaba quieto y yo encontré el dibujo. Y cuando él dibujaba, yo me sentaba al lado de él y le preguntaba, ah, bien, ¿qué estás dibujando? ¿Y qué es? ¿Y qué está haciendo? ¿Y por qué tiene la cabeza así? ¿Y por qué tiene los pelos así? ¿Y no le faltan las orejas? Y así fuimos armando, yo me fui metiendo en el mundo de él, digamos. Para él era importante ese dibujo y para mí también pasó a ser importante. Hola, a mi hijo le cuesta mucho escribir, llora y se frustra mucho, no le gusta escribir, ya tiene 7 años. Que haga con método global, que no lo haga escribir, que empiece por la lectura, que no empiece por la escritura. Imagen, palabra, de la palabra a las sílabas y de las sílabas a las letras. Y de las letras recién al cuadro. La escuela tradicional va de la escritura a la lectura, ¿sí? Parte de una capacidad de análisis, o sea, vos para escribir tenés que tener desarrollada la capacidad de análisis, la conciencia fonológica y la organización, porque los sonidos no van en cualquier lugar, tienen un orden. Como antes la escuela se dedicaba solamente a los niños que tenían un tipo de desarrollo, alcanzaban un desarrollo, esto funcionaba, digamos, porque todos los chicos que estaban ahí sentados habían cumplido con un cierto desarrollo y los que no iban a la escuela especial. Hoy sabemos que la forma más fácil de aprender es global, digamos, ¿sí? Entonces, yo cuando te enseño a vos a manejar, te enseño de forma global, ¿sí? Te siento en el auto y no te pongo a manejar de una, ¿sí? No te pongo como, yo no te voy a poner a escribir, te voy a decir, mira, este es el volante, este es el pedal, esto hace eso, entonces yo te voy mostrando de a poco las letras a partir de lo global y lo vamos asociando a las imágenes. Cuando vos te sentas en el auto, yo te muestro el volante, no te hago una abstracción. Imagínate en tu cabeza un volante, ahora imagina que en tu pie estás teniendo, no, está ahí concreto, digamos, vos te vinculás con eso, digamos. Entonces, por eso necesitas la imagen que se va asociando a ciertas palabras. Después yo te digo, mira, el freno con el embrague funciona así. Tócalo y a prueba y error vos vas aprendiendo, ¿sí? Y después eso se incorpora en tu estructura cognitiva y vos manejás sin darte cuenta. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros empezamos a mostrarle palabras unidas a imagen, porque son las primeras aproximaciones que está haciendo el conocimiento, el sistema lectoescrito. Después estamos mostrando cómo interactúan. Mira que mesa, la M con la E suena me, y en mano hay una M con una A que va a sonar ma. Le estamos mostrando cómo interactúa. Y recién nos vamos a ir a descomponer, que es la parte más compleja del proceso de leer y escribir, digamos. Entonces, si los chicos no aprendieron yendo de la escritura a la lectura, o se quedaron a la mitad o no alcanzaron fluidez, hagan el inverso, vayan de lo global hacia la escritura. Excelente. Eli nos dice, ¿cómo hacer vínculo con mi niño? Metiéndose en su mundo, lo que a él le guste. Los niños, cuando vienen al mundo, desconocen lo que es el mundo. Es función del adulto mostrarle el mundo y hacérselo interesante. Vos le podés hacer interesante el mundo hasta mostrándole las hormigas del patio. O sea, para eso no hace falta tener recursos económicos, digamos. Uno puede hacerle interesante haciendo una gelatina. ¡Uy, mirá! Y la vamos a poner. ¡Uy, mirá cómo se puso de dura la gelatina! Esas cosas a los chicos, que para nosotros son comunes, para los chicos es magia. O mirá, la vamos a mirar a la hormiga filmando con la cámara del celular. ¡Uy, mirá por dónde va!
bueno, ahora firma la voz, bueno, aprieta este botón, bueno, ahora vamos a buscar material sobre las hormigas, miremos libros, a ver, miremos con qué letras se empieza a escribir hormiga o abeja. Hay un montón de formas de vincularlos con el conocimiento, pero para eso es función del adulto, es hacerle interesante el mundo en que vive. Si yo lo dejo sentado en el tele no tiene interacción, no hay feedback, él se acostumbra a estar solo y metido en su mundo y cuando se frustró cambia de canal, entonces tiene poca tolerancia a la frustración, cuando no le gusta algo ya quiere pasar a otra cosa, entonces se va armando su cerebro de esa manera. Todo lo que vos le des hace que su cerebro se vaya programando de una determinada manera y todo lo que no le des es algo que su cerebro va a carecer, digamos. Entonces esto de estar con el otro hace que él espere mi tiempo, también jugar a juegos de mesa, también yo tenía con mis hijos muchos juegos de armar palabras. Entonces sacábamos tarjetita y nos decía arma el nombre de un animal, ¿sí? Y armábamos. O hay unos que vienen con tablero y además vos podés combinar cálculo con el armado de las letras, ¿sí? A veces para sumar cuántos puntos hizo una palabra o para multiplicar en el tablero hay ciertos espacios que se multiplican por 2 o por 3, entonces eso sirve para integrar el cálculo. Estrategias, hay miles, digamos, es cuestión de irle buscando la vuelta, digamos, no pretender que tu hijo sea algo que esté en el ideal de tu cabeza de cómo a vos te gustaría que fuera tu hijo, sino ver quién es tu hijo, qué le gusta y ver cómo dentro de eso que a él le gusta yo incorporo algo de lo mío. Gracie dice, Cari, ¿tenés algún canal de YouTube? Sí, se llama Karina Gómez Método Síntesis. Mi hijo trabaja, Gaby dice, con su maestra de la escuela, pero de manera individual. Escribe en hojas. Dice que trabaja con la maestra. ¿Ella puede ayudarlo desde la casa? Sí. Incluso yo tengo estudiantes en que ellos hacen otra cosa en el colegio. Si, por ejemplo, en el colegio están aplicando el método alfabético y el silábico. Y yo estoy trabajando en consultorio con Global y conviven, porque el chico va a aprender lo que está cerca de aprender. O sea que si en el colegio está enseñando algo que él no tiene algo en su cerebro para incorporar, no puede crear esa relación o esa diferenciación, lo que le están dando en el colegio cae en el vacío, no aprenden nada, lo mismo que nosotros cuando hemos ido hemos aprendido un montón de cosas que les olvidamos. No se consolida como aprendizaje significativo en su cerebro, digamos, porque a él no tiene un dato para poder procesar eso que le están dando. En el método Global, ¿en qué orden se enseñan las sílabas? Después de enseñar las palabras, o sea, las palabras es lo primero, la imagen con la palabra. Después se recortan las palabras en sílabas. No es que yo me voy a poner a decir como en el método silábico ma, me, mi, mo, mu. No, nosotros no hacemos eso en el método Global. Nosotros vamos construyendo sentido, entonces le vamos diciendo que la hipótesis silábica es la que va a servir para que él se dé cuenta de cómo diferenciar correctamente esta palabra, porque no puede diferenciar mano de mesa si no ubica la primera sílaba. Entonces las hipótesis y la escritura funcionan como herramientas para jugar este juego que estamos jugando. Entonces una vez que él se da cuenta que tiene que fijarse ahí, se empieza a esforzar porque no quiere perder, quiere ganar. Y se empieza a esforzar por identificar esas sílabas. Y una vez que nosotros hemos armado todo el repertorio base y pasamos al cuaderno, lo que hacemos es complejizar eso hacia palabras que son de 5 letras, que le llamo yo, 6 letras y 7 letras. Por ejemplo, si yo aprendí en la etapa de 4 letras la palabra cama, cuando me paso al cuaderno, le agrego la R y la A, ¿sí? Entonces escribo cámara. Y entonces así, a partir de lo que yo ya sé, vuelvo a aplicar la fórmula que les mostraba. Aplicar lo que yo ya sé, me extiendo un poquito más hacia hacer letras. O, por ejemplo, tomo la sílaba ma, que la vimos en cama, y, por ejemplo, si escribo camas, ya tengo una sílaba de 3 letras, tengo una más, y entonces puedo también escribir otras palabras que contengan esa sílaba más. Y puede ser mástil, por ejemplo, ¿sí? Que tiene 2 sílabas de 3 letras. Entonces, de lo que yo sé, y que se aprende muy de a poquito, voy siempre agregando un poquito más, siempre un poquito más, siempre un poquito más. Esto a mí me garantiza de que, además de que lo estoy alfabetizando, desarrollo su pensamiento. Porque los chicos que no aprenden por los métodos tradicionales es porque no tienen desarrollado el pensamiento para analizar y para retener esa cantidad de información que es abstracta. Por eso que yo me adapto a la información que él tiene y le voy metiendo de a pequeños grupos de palabras, de a pequeñas sílabas, de a pequeños contenidos y actividades que se van complejizando
todo lo que necesita saber hasta que escribe todo y lee todo. Muchas gracias a todos los que están acá. Realmente es muy importante que se quieran capacitar y que quieran conocer cómo ayudar a sus hijos. Genial, genial tu comunidad, muy activa, muy presente, así que ha sido un placer, sí, porque han estado muy activos haciendo preguntas, así que bueno, agradecida por la oportunidad que me das para dirigirme a ellos y por este espacio. No, gracias a vos por compartirnos toda tu información, todo tu conocimiento. ¿Cómo se llama el método? El método global mixto. Así que bueno, sin más, ¿querés dejar un mensajito para los padres y educadores? Bueno, eso ya lo venimos diciendo, resumiendo todo el tiempo, pero no sé si querés decir algo más, Cari. Que busquen, que no crean que no hay solución, siempre hay una solución, hay que buscarla. Mientras que uno tenga la esperanza, digamos, de que puede encontrar la solución, las soluciones siempre llegan, siempre hay una solución, siempre hay un camino. Lo peor que les puede pasar es cerrarse y pensar que no hay un camino y dejar de buscar. El que busca, encuentra. Dice, ¿das clases a docentes de cómo utilizar el método? Sí, doy talleres, tengo un curso asincrónico, ahora estoy dictando un curso sincrónico que la semana que viene termina, y bueno, doy supervisiones también, y se me está bajando el... Y para comunicarse con vos, Cari, pueden ir a tu perfil o tenés Instagram también, ¿verdad? Tengo Instagram, tengo TikTok y tengo YouTube. Así que me pueden ubicar por cualquier lado. Sí, en YouTube me van a encontrar más fácil por método global mixto. Karina Gómez, método síntesis. No hay otra. Karina con C no son muchas.